Bueno, usted está viendo a Carmen Beatriz Fernández, como le habíamos prometido. Carmen Beatriz Fernández es consultora venezolana, es la directora de una consultora que se llama Data Estrategia, sí, y que bueno, está trabajando para la oposición a Chávez en Venezuela. Y especialmente en el campo 2.0, o sea, en el tema de Internet. Muchas preguntas para hacerle, pero es sumamente interesante. Vamos a preguntarle, bueno, primero, que hace un par de años que no viene a la Argentina, si ve a la Argentina como nosotros lo sentimos, cada vez más parecida a Venezuela. Pero por otro lado, si tiene chances la oposición por primera vez de llegar a ganarle una elección a Chávez, y cómo lo puede llegar a hacer, y qué consejos nos va a poder dar después de haber experimentado durante 13 años el chavismo. Carmen, empiezo por ahí. Hace casi 2 años que no venías a la Argentina. ¿Cómo la ves? Bueno, fíjate, es siempre muy grato volver a la Argentina. A mí me encanta. Soy admiradora de Argentina desde que era niñita, ¿no? Pero fíjate, sí, efectivamente, bueno, hay muchos puntos de semejanza entre lo que uno ve en el proceso venezolano y el proceso argentino. Hay también algunas diferencias muy importantes, ¿no? ¿Pero ves ahora a la Argentina ahora más parecida a Venezuela que hace 2 años? Bueno, hay cosas que te lo recuerdan, claro. Todo este tema del control cambiario te lo recuerda mucho. Hay muchas cosas que son semejantes, pues digamos la obsesión por la puesta en escena, por la permanente puesta en escena, es un elemento muy similar a lo que vemos cotidianamente en Venezuela. Hay también algunas diferencias muy importantes. Creo que el hecho de que la presidenta Kirchner sea civil y Chávez sea un militar marca una distinción muy importante entre las analogías que uno quiere hacer, ¿no? Una diferencia de estilo, por lo claro, menos. Claro. Quiero que vean una partecita de la campaña de Enrique Capriles Radonsky, así se llama, la esperanza de la oposición, y es la esperanza de buena parte de América Latina también, de ganarle a un régimen, bueno, prácticamente totalitario, y que ha acrecentado ese totalitarismo a lo largo de los años. ¿Podemos verlo? En Miranda, oye Vargas, en Enrique, en Carabobo, en Falcón, Caracuy, Guárico, y en el Zulia. Y la lluvia puede con nosotros. Y en Sucre, y en Monaga, Nueva Esparta. Seguimos. ¿Cuándo son las elecciones? Son el 7 de octubre. O sea, falta muy poco. Estamos entrando en la recta final, en el tramo final de la campaña. No, en el tramo inicial de la campaña, o formalmente en el tramo formalmente, inicial. Pues, claro, sí. Políticamente es el empezó tramo, el día primero. Políticamente se dice el tramo final, la parte, digamos, que ve la gente. Claro, efectivamente, sí. ¿Y cómo están las encuestas? Fíjate, ahí en este momento se ha desatado una guerra de encuestas donde tú tienes encuestas que te dan la versión que quieras creer, ¿no? Las encuestas históricamente más serias, históricamente más confiables, te hablan de un virtual empate entre ambos candidatos, ¿no? ¿Se le puede ganar a Chávez con un empate? Digo, un empate es un empate, está claro, pero es técnico porque no existe un empate cuando hay millones de votos. Lo que pasa es que me da la sensación de que en países como Venezuela, como en Argentina, la oposición no puede empatar si quiere ganar. Bueno, la oposición ha ganado por márgenes muy estrechos en algunas ocasiones, obviamente no la presidencia de la República, ¿no? Pero el
el planteamiento de la reforma, constitucional, por ejemplo, Chávez se perdió. ganó por un margen absolutamente mínimo, ¿no? Y el Consejo Electoral le dio ganador a la oposición, pues con ciertas tensiones y con unos lapsos de espera quizás injustificados o que la ciudadanía veíamos como injustificados, pero finalmente por un margen mínimo se le dio la victoria a la oposición. Sí, eso fue hace unos 4 años más o menos. Fue en el 2007. En el 2007, y un poco la oposición quizá creyó avisorar la posibilidad de que se le podía ganar a Chávez, y no fue tan fácil. Sí, claro, no ha sido fácil, ha sido un proceso muy largo y un proceso de construcción y de reconstrucción del tejido político y político-partidista de la oposición, que ha sido duro, ha sido laborioso, ha sido minucioso, no exento de muchas rivalidades, digamos, porque... Claro, eso iba, a las rivalidades, ¿no? Porque ¿estaba la oposición en Venezuela como está hoy la oposición en Argentina, en algún momento totalmente fragmentada y totalmente dividida y enfrentada? Totalmente. Fíjate, recordemos que Chávez gana por primera vez en el año 98 y pues gana distintos periodos, distintos procesos electorales. Y cuando vienen las elecciones presidenciales del año 2006 es cuando primero se articula una alianza, una gran alianza de los partidos opositores, o por lo menos de los más importantes partidos opositores. Hasta entonces, hasta el año 2005, poco más o menos, había una enorme fragmentación, había una incapacidad de llegar a acuerdos serenos y de acuerdos contractuales entre el mundo político, donde cada quien se creía dueño de su feudo particular, digamos, cada partido político opositor se creía más importante que el resto, y eso hacía más difícil la articulación y el logro de acuerdos. Eso se logra a partir del 2006, por primera vez se crea una alianza alrededor de una figura presidencial, y a partir de ese año pues empieza una articulación y un engranamiento mucho más importante ya para todos los procesos electorales, que ha sido muy complicado. Desde entonces esa unidad se mantuvo. Se mantuvo esa unidad con algunas idas y venidas, pero a partir del año 2010, cuando se hace cuando se gana o cuando la oposición gana en términos de voto popular, lo que son las elecciones parlamentarias, unas elecciones nacionales, se fue en alianzas perfectas, ¿no? Y se va en alianzas perfectas. O sea, ahora está toda la oposición, sin excepción, unida con Capriles. Exacto, toda la oposición, sí. Y hay una diferencia muy grande entre una oposición unida que fragmentada, evidentemente. Sin duda, es la gran diferencia, pues, o sea, es la gran diferencia que existe, pues si la oposición fuese fragmentada no habría ninguna posibilidad de derrotar a Chávez, porque además cuando tú logras este tipo de alianzas político-partidistas o político-sociales, estás logrando sinergias muy importantes, o sea que son sinergias, pues que un partido más un partido más un partido más un partido más un partido no son 5 partidos, sino son como, tienen un impacto como de 10 partidos, ¿no? Claro. O sea, entonces hay una complementariedad muy necesaria sobre todo a nivel del barrido de lo que es la geografía electoral del país, ¿no? Entonces, tú tienes partidos políticos que tienen fortalezas importantes en determinados sectores o en determinados estratos de la sociedad, y entonces al tú crear estas alianzas perfectas se refuerzan unos con otros, ¿no? Y uno de los temas fundamentales de la elección, que es la salud de Chávez. O sea, ¿está enfermo o no está enfermo? Pues, una infidencia. Un consultor venezolano, compatriota de Carmen Beatriz Fernández, que lo tuvimos aquí en la hora de Maquiavelo, es más, si usted repasa en la lista de programas anteriores de YouTube, lo va a encontrar al famoso JJ Rendón, que estuvo en Argentina asesorando un tiempo, con algún conflicto, a Francisco de Narváez. Y Rendón tiene la teoría de que Chávez no está enfermo, de que nunca estuvo enfermo,
y de que todo fue una estrategia para recuperar la caída que venía sufriendo porque, bueno, previsiblemente la economía se entrampó en ese sistema dirigista que nosotros ahora alegremente estamos copiando. Y dicen que no sé si a algún asesor cubano se le ocurrió que un buen cáncer es una excelente estrategia de marketing político para recuperar la imagen. En lo que hace a la imagen, no se puede negar que no se ha recuperado gracias al cáncer. La duda es, ¿tiene o no tiene cáncer? ¿Está enfermo o es marketing? Sí, bueno, en el caso de la enfermedad de Chávez, como todo lo que rodea a Chávez, pues se ha rodeado de las tesis más peregrinas, ¿no? A mí no me queda ninguna duda de que el presidente está enfermo. No te cabe ninguna duda de que está enfermo. No, claro que está enfermo. Ahora, el hecho de que esté enfermo no quita que él, por encima de ser un enfermo, es un político, y un político muy habilidoso. Y entonces él ha sabido sacar el mejor provecho de su enfermedad. Cuando se supo de la primera internación en Cuba, hace ¿cuánto era? Un año más o menos, se lo veía, bueno, hinchado por ¿cómo se llama? El tratamiento, corticoide supongo, se lo veía muy demacrado. Cuando se habló de la segunda internación, hubo muchas especulaciones en los medios extranjeros que decían, listo, ya está, la enfermedad lo terminó liquidando y es medio como que este hombre Capriles va a ganar por walkover, digamos, ¿no? Y lo que se lo vio, lo poco que se lo vio en las últimas semanas, con el arranque de la campaña, es que se lo ve fenómeno. Sí, se ve muy repuesto, se ve francamente repuesto, lo cual te habla de un hombre que con mucha probabilidad va a llegar en un estado de salud, quizás no de perfecta salud, sino de convalecencia a las elecciones del 7 de octubre. De cualquier forma, yo creo que la oposición venezolana, y esto creo que ha sido un acierto, no ha basado su estrategia política en el estado de salud de Chávez, pues, ¿no? Ha trazado cuáles son sus líneas estratégicas y ha venido trabajándolas con independencia de la gravedad de la enfermedad del presidente Chávez, ¿no? Como te decía, Chávez está enfermo, pero usa su enfermedad, claro, y le saca el mejor partido posible, y se lo ha sacado. De hecho, la enfermedad de Chávez sirvió para que Chávez recuperara parte del chavismo desencantado, que volvieron, digamos, por compasión. Por un tema afectivo, por un tema de rescatar la emoción perdida, digamos, ¿no? Entonces, eso Chávez le sacó muy buen provecho. No creo que tenga tanto impacto como para durarle todo el resto de la campaña, pero sí tuvo un alza importante en sus afectos, pues, o lo que las encuestas expresaban como sus afectos. Podemos ver, mostramos algo de la campaña de Capriles. La verdad me impactó la cantidad de gente en la calle. Yo vi por internet el lanzamiento de Capriles. La verdad que me impactó. Ahí había, no sé si 1 millón de personas, pero había... Sí, se habla de 1 millón. 1 millón de personas en la calle. Es una politización la que hay en Venezuela impresionante. Aquí, digamos, no fue así en el 2008. No fue así en el 2008, pero acá todos los intentos de cacerolazos o de manifestaciones, las pocas cosas que ha hecho la oposición, chiquititas, chiquititas. ¿Podemos verlo a Chávez? ¿No anduvo? Acá me dicen que no. Bueno, mientras ya me van a avisar, cuando funcione me lo van a tirar el tape. El consejo que le darías a la oposición argentina, ¿no? Ya vimos cómo en Venezuela realmente existió una alternativa en el momento en que toda la oposición, y cuando se dice toda, es toda. Sí. No, bueno, como aquí serían los radicales y los socialistas y el macrismo con el peronismo disidente, como pasó en el 2009, que ya de por sí fue una alianza importante, en donde las dos oposiciones, digamos, le ganaron al kirchnerismo. Cuando se dividió la oposición en las presidenciales últimas de octubre en 7, bueno, el resultado quedó a la vista. ¿Vos recomendarías la unión completa?
Claro, sin duda. En el caso venezolano, la unión ha sido clave para que la oposición vaya escalando posiciones, digamos, y vaya recuperando espacios. Y sin la unidad, sin esta unidad perfecta, no solamente la unidad a nivel de presidencial, sino lo que es mucho más difícil a nivel de las gobernaciones y alcaldías que se ha logrado en Venezuela y a nivel de los espacios para las elecciones parlamentarias, ¿no? Sin duda, pues cuando tú tienes un partido hegemónico, un partido tan dominante como es el partido de Chávez en Venezuela, como es el partido de la presidenta Kirchner aquí en la Argentina, y tienes del lado de enfrente una fragmentación enorme, pues es evidente que con ello no vas a lograr derrotar al monstruo de la política que tienes enfrente, ¿no? Tú necesitas crear alianzas y entender que la suma de las partes, si está bien sumada, te va a dar una totalización mayor y una fuerza y un vigor que te crea estas sinergias tan necesarias, ¿no? Carmen Beatriz Fernández se ocupa fundamentalmente de lo que llamaríamos el tema 2.0, las redes sociales, Internet, de la campaña de la oposición. Como yo te decía, a mí me da la sensación de que Argentina se está pareciendo cada vez más a Venezuela en uno de los capítulos, que es el capítulo de los medios, ¿no? La obsesión chavista por controlar a los medios la tiene el gobierno acá también. Hoy ha construido un monopolio gubernamental o progubernamental, porque no todos los medios son estatales, impresionante. En la televisión, para que tengas una idea, de los 5 canales de aire hay uno solo que es crítico, que es del Grupo Clarín. De las radios AM, que son las que se escuchan más para el tema noticiero, hay 2 y media que son críticas, las otras 15 son todas oficialistas, y en la FM, que es la que escucha, digamos, la gente joven, son todas, de las 40, 50 FM que se escuchan en la zona metropolitana, son todas oficialistas menos una. Hay una ley de medios que podría, jurídicamente no, pero que podría darle la justificación al gobierno el día 7 de diciembre para liquidar lo poco que queda de voces independientes. Entonces yo creo que ahí sí se daría una situación muy parecida a la de Venezuela, donde ya no queda ningún canal de aire crítico del gobierno, o prácticamente crítico. Bueno, queda Globovisión, Globovisión, canal de que aire, es un canal de noticias, y luego tienes canales privados donde opera más la autocensura que la censura, digamos, ¿no? Claro, sí. Vamos a tener una situación muy parecida. Se me ocurre que Internet entonces puede ser la clave en Venezuela, porque digo que podría ser la alternativa para Argentina. Sí, bueno, fíjate, ustedes en Argentina tienen muchísima más penetración de Internet que tenemos nosotros en Venezuela. ¿Cuánto está la penetración de Internet en Venezuela? En Venezuela alrededor del 40 y aquí alrededor del 60, entiendo. Sí, no sé si tanto tampoco, no creo que sea tan diferente. No es tanta la diferencia, bueno, pero sí, Internet ha sido un espacio muy interesante en Venezuela. Bien, es verdad que es el espacio demográficamente y geográficamente donde tiene la oposición más sus electores, claro, más sus electores. No solo la clase media, es más bien los segmentos más jóvenes de la población y los segmentos más urbanos de la población, ¿no? Entonces, esos son precisamente los segmentos de la oposición. Entonces, la estrategia opositora no ha sido limitarse al Internet o limitarse a los 3 o 4 medios con línea editorial independiente, digamos, sino ha sido volver a un estilo old fashion de la acción política y de la acción en campañas electorales, que es el casa por casa, el pueblo por pueblo. Claro. Entonces son esos recorridos que veíamos en ese spot breve de Capriles, que es de grandísima intensidad y con mucho impacto vivido por las comunidades donde se llega, ¿no? Entonces eso pues lo está haciendo el comando de Capriles y lo está haciendo muy exitosamente, pero además no había una manera de hacer campaña que no fuera esa, porque la campaña a través de los medios de comunicación, la campaña de aire, está prohibida por el tema de la hegemonía comunicacional, que ha venido siendo en Venezuela una ambición del gobierno, pero una ambición
explícita, no, Sí, no, sí. no tapada, no escondida, ¿no? Es una ambición del Estado venezolano de lograr la hegemonía comunicacional versus los medios privados, ¿no? Entonces, Que Argentina ha copiado y que, como te decía, corremos el riesgo de que acá pase lo mismo. Para terminar, me avisan si se puede ver, si se lo puede ver a Chávez. No, me dicen no se lo puede ver, una pena. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer las redes sociales en una campaña en donde prácticamente la oposición no tiene acceso a los medios? sí, fíjate, la Y tomen nota, ciberpolítica, tomen nota la oposición argentina. la ciberpolítica tiene dos dimensiones, ¿no? Las dos son muy importantes. Una primera es la ciberpolítica como instrumento de comunicación política, ¿no? Que es el equivalente a los medios de comunicación masivos, pero usando las nuevas herramientas. Y luego tiene una segunda dimensión, que es la dimensión del ejercicio, del activismo político. Esta segunda dimensión es hasta más importante a mi juicio, porque es la que te permite perfeccionar las redes y llevar el activismo político, o sea, que te facilite la tecnificación de las estructuras reales de acción política, ¿no? Entonces, ambos componentes son muy importantes, uno como transmisión de los mensajes políticos, pero allí sabemos que hay una limitación en cuanto al alcance, que no es un alcance masivo. Claro. Y tienes este otro que tiene mucho más que ver con la organicidad política, con la construcción de estructuras de acción política reales, pues de lo 2.0 a lo territorial. Claro, a lo o sea, vos real, podés, por ¿no? ejemplo, organizar a tus bases a través de la comunicación llamada 2.0. Claro. Eso es una recomendación para bueno, las campañas que se van a venir, porque a nosotros nos toca el año que viene, no falta tanto. Bueno, usted le escuchó, Carmen Beatriz Fernández, consultora venezolana de Data Estrategia, que trabaja sobre todo la comunicación digital de la campaña de Enrique Capriles Radonsky, de la unidad, sí. el retador de Chávez, gran desafío, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina. Y la verdad que lo único que se puede decir para terminar es no sigamos copiando a Venezuela y tratemos de aprender algo de lo que hace la oposición, que estuvo 13 años bajo el régimen de Chávez, y desear suerte, nada más. Gracias. Bueno.